Continuamos con La Noche. Las imágenes de 4 familias arrodilladas ante el dolor por la pérdida de sus seres queridos aún continúan imborrables en la memoria de millones de colombianos. Son los padres, esposas e hijos de 3 policías y un militar, quienes hace cerca de 4 años murieron en cautiverio, asesinados vilmente por el grupo terrorista de las FARC. Duramos 5 años que no sabíamos noticias de ellos, completamente sin saber nada. Después ya nos volvieron a mandar pruebas de experiencia y bueno, gracias a Dios están vivos. Y después, como dicen, ya fue cuando ya supimos de que los habían asesinado, que eso fue fatal. Para nosotros fue terrible. Entre esas familias están los Duarte, padres del brigadier general Edgar Yesid Duarte. 13 años, 1 mes y 12 días fue el tiempo en que este matrimonio guardó la esperanza de un reencuentro con su hijo. Es el tiempo en el que Edgar Yesid estuvo atado a las cadenas del secuestro. Es el mismo sufrimiento de cuando está más o menos lo mismo, secuestrado. 13 años, 42 días que duró secuestrado. Y ahorita va a cumplir 4 años de muerto y el sufrimiento ha seguido siendo lo mismo. Allá por lo menos estaba secuestrado, pero estaba vivo, nos lo entregaron en unas bolsas muertos. Entonces el sufrimiento sigue siendo el mismo dolor, el mismo remordimiento por lo que la guerrilla hizo con esos muchachos. Los años han pasado, pero las heridas no cicatrizan. A diario, don Darío y doña Hilda observan con nostalgia este improvisado museo con las pertenencias de Edgar Yesid. Sin embargo, aún no perdonan que las FARC les haya arrebatado la vida de su hijo. Ver ese proceso, pues para nosotros es fatal. Ver unos asesinos que están allá negociando la vida de los que mataron y no ser castigados, pues es muy duro. Les perdonará ya el presidente, pero nosotros, que los perdone arriba, pero nosotros no los perdonamos. Yo, de mi parte, nunca les perdonaré eso que hicieron con él. Además de unos padres derrotados, Edgar Yesid también dejó a su esposa Susi Abitbol y a su hija Viviana, quien tenía tan solo 2 años cuando su padre fue secuestrado. Susi mira con esperanza el proceso de paz con las FARC, pero como víctima exige que haya justicia, que haya verdad y también reparación. Yo creo que de alguna manera estos crímenes, porque son crímenes, después de estar secuestrados, 13 años fueron asesinados por las FARC, creo que de alguna manera tienen que cubrirse y tiene que mostrarse una manera de hacer justicia. ¿Cuál va a ser la justicia? Tenemos entendido que el gobierno tiene su posición, las FARC tienen la suya. Es claro, como lo han manifestado, que no vamos a ver la pijama de rayas con los barrotes de las cárceles, pero sí tiene que haber una condena para unos crímenes tan atroces como fueron el secuestro y el asesinato. Pero mientras eso pasa, doña Hilda se aferra al recuerdo de su hijo. Yo hago de cuenta que, como dicen, está siempre con nosotros. En nuestros estudios de NTN24 está Diana Sofía Giraldo, directora de la Fundación Víctimas Visibles. Durante 14 años ha asesorado a centenares de víctimas en Colombia. Diana Sofía, hablábamos antes de salir a comerciales de la posición en la cual están las víctimas en este momento en Colombia. ¿Tú qué puedes decir frente a eso? ¿Existe o no existe una presión, un bullying, una crítica constante tanto para las que están a favor de este modelo de negociación como para las que de alguna manera pues, han tomado una distancia de él porque consideran que no garantiza la justicia? Yo sí estoy de acuerdo con la senadora Gaviria porque la presión se puede hacer por acción o por omisión. ¿Y cómo se está haciendo presión en este momento? Por omisión. Cuando se dice al mundo que las víctimas están en el centro, pero la mayoría de las víctimas de las FARC no han sido consultadas, se está presionando. Cuando hay confusión en el lenguaje, se está presionando. Cuando Timochenko dice no me arrepiento y no se oyen voces de los líderes de Colombia, no se oyen voces diciéndoles por Dios, aprovechen, no. Tengan en cuenta la dimensión espiritual del pueblo colombiano, la vocación de perdón como una gracia espiritual del catolicismo, como una gracia que nos viene de Dios para perdonar, que quieren acoger, que quieren reconciliación. Todo eso a mí sí me parece, y dicen que no son víctimas, que son prisioneros de guerra, que no hay arrepentimiento, que la reparación es con la plata de los colombianos, y nos dicen, esa es una manera de presionar, de poner la carga sobre las víctimas. No hay paz porque las víctimas no perdonan.
hay que ponerlas en otro lado. Ya las víctimas tienen con su dolor, con su sufrimiento, con su abnegación, con su vocación de paz. Están suficientemente legitimadas, respetémoslas. A mí sí me parece que se ha puesto una carga muy grande sobre ellas. Y esas voces de líderes, yo las quisiera oír diciéndole a las FARC, pidan perdón, pero honestamente ya no lo dijeron, ni perdón, ni prisioneros de guerra, etcétera, esto no es un acuerdo, entonces llamemos las cosas por su nombre, vamos a reintegrar un grupo, etcétera, pero confundir a la gente diciéndole que esto es paz, no. Senadora Sofía Gaviria, ¿usted cree que con esas declaraciones de alias Timochenko, donde pues asegura que no se arrepiente de lo que hizo y que por lo tanto no va a pedir perdón, puede hablarse en el futuro o quizás puede esperarse esa reparación a las víctimas de la que tanto ha hablado el gobierno en las últimas semanas? Que sea una oportunidad toda esta discusión que se ha dado desde ayer en el marco de la justicia transicional y las ofensivas declaraciones de Timochenko para hacer una corrección. Si nos tienen en cuenta a las víctimas de las FARC en este proceso, que exijan que Timochenko se retracte y que diga que sí se arrepiente de los daños, de los crímenes que nos ha hecho. Y entonces yo empezaré a creer que efectivamente el pueblo colombiano empezará a entender que este sí es un proceso que tiene a las víctimas, que rechaza los medios que utilizó, que rechaza los crímenes y que se arrepiente del inmenso dolor que nos ha producido. Yo quiero aprovechar, Jefferson, y me perdonas, a contar una historia. Guillermo Gaviria, mi hermano, era un hombre comprometido con la paz y mi madre estuvo secuestrada por el entonces EPL. El EPL se desmovilizó y mi hermano generosamente en ese marco por la paz y por la desmovilización, en un ejercicio estamos hablando del 87, 89, incluyó en su gabinete a uno de los dirigentes de ese secuestro. Y esa persona estuvo trabajando con nuestra familia en el periódico y efectivamente trabajó en el gabinete. Y es decir, mire la inclinación de la sociedad colombiana durante años y años y años para poner el énfasis en las víctimas, en que la generosidad tiene que estar en el espacio de las víctimas. Efectivamente, ese proceso fue muy importante y ese grupo se desmovilizó parcialmente porque el otro grupo, hubo un grupo de ese EPL que no se desmovilizó y que ingresó al EPL y fue absolutamente contumaz y violento. Y parte importante, y esto es una claridad para todos los colombianos, en el caso de Urabá, el gran asesino de la UP en Urabá fue el antiguo EPL que se juntó a las FARC y se volvió la ala más radical. Y mire la diferencia entre las FARC y ese espacio de las FARC y la diferencia de la sociedad colombiana que sigue proceso tras proceso ofreciendo sus víctimas, ofreciendo sus muertos, sus mutilados en aras de una paz. Entonces yo creo que ojalá sirva este momento específico para que redireccionemos la firmeza de las víctimas, que estamos decididas a representar la dignidad de todas las víctimas, las que quieren perdonar y las que exigen justicia absoluta, se tiene que respetar. No se puede volver una discusión maniquea de las víctimas buenas y las víctimas malas, porque nos estarían haciendo el peor daño y creo que le estarían haciendo el peor daño al proceso de paz. Señora Lizcano, lo que plantea la senadora Sofía es bastante interesante. ¿Cómo salir de esa discusión o esa polarización en la que parece en algún momento parecen dividir a las víctimas? No, yo lo primero que siento es que hay una gran conclusión. En eso estamos todos de acuerdo, en que las víctimas son el centro del proceso, son las que pueden perdonar, son las que legitiman el proceso y además son las que previenen que las víctimas de hoy no se conviertan en los victimarios del mañana, que es además lo que ha sucedido en este país en los últimos 40 años. Muchos de los que son hoy comandantes guerrilleros o comandantes de los paras, sus padres fueron asesinados, fueron muertos, entonces ellos reciclaron la guerra y por eso el perdón tiene que ser fuerte. La segunda gran conclusión es que el perdón es un tema espiritual, interno, como el que nosotros como familia hemos dado, pero no se contrapone a la justicia. Es decir, son dos elementos que van de la mano.
la justicia y el sistema de contar la verdad, de pagar hacia unas penas restrictivas, de reconocer los delitos, es un camino, ¿cierto? Es una autopista, y otra es una autopista que recorremos nosotros espiritualmente y que tendrán que recorrer todos los colombianos, porque al final del día esto tiene una dimensión espiritual, tiene una dimensión del perdón, pero los dos temas son paralelos. Perdón no significa oponerse a la justicia. Yo quiero que también eso quede todos claro, porque en eso Sofía y yo no estamos en contra, estamos dando dos opiniones desde dos puntos de vista diferentes, pero que al final llevan al mismo punto, y es pedirle al gobierno, pero exigirle a las FARC. Y en eso también quiero dar la tercera conclusión del programa, es que, por supuesto, las declaraciones como las de Timochenko son una bofetada a las víctimas, son una posición arrogante, confunden el país, nos confunden a nosotros, pierde credibilidad en el proceso. Y como está diseñado el sistema, tendrá que llegar el momento, si de verdad queremos paz y reconciliación, que las FARC tendrán que reconocer, o ante los tribunales, o ante la opinión pública, más tarde que temprano, sus delitos, para que haya una verdadera reconciliación. Y en eso todos rechazamos, por supuesto, las declaraciones de Timochenko ayer, porque a todos nos cae, digamos, supremamente mal. En eso yo creo que hay una conclusión también. Vamos a hacer una pausa a comerciales en este segundo bloque. Ya cuando regresemos le doy la palabra a senadora. Se me acaba el tiempo en este segundo bloque. Antes voy a leer algunas de las opiniones que envían nuestros televidentes a las cuentas de Twitter. La opinión que ustedes tienen frente a esas declaraciones que ha entregado el máximo cabecilla de las FARC, alias Timochenko. Las entregó al canal Telesur. Él asegura que no se arrepiente y que no pedirá perdón a las víctimas. Vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora. Mauricio Vanegas, él dice que evidencia concreta de las concesiones que disfrutan las FARC y la inexistente conexión con el dolor de las víctimas. Luis Arturo Díaz nos dice, es un conflicto de guerra de muchos años, el Estado y la guerrilla son sus protagonistas, ambos tienen culpas. Y John nos dice, es un insulto a cada uno de los familiares de las personas que asesinaron, desaparecieron y violaron. Vamos a una segunda pausa y regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.